Vamos a terminar nuestra serie hoy sobre relaciones bíblicas, sexuales. Vaya por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios 6, 12. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. 1 Corintios 6, 12 hasta el 20. Dice la palabra del Señor: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: los dos serán un solo ser o una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todas las series de películas buenas han tenido un capítulo final. Y todas las novelas, por buenas que sean, que les hayan gustado, tienen un último capítulo donde todo se desenlaza. Hoy esta es nuestra última enseñanza en esta serie sobre las relaciones sexuales bíblicas. En nuestra serie hemos tenido 3 ejes principales: diseño, distorsión y redención. Diseño de Dios para las relaciones bíblicas, distorsión pecaminosa de las relaciones bíblicas, y ahora estamos viendo redención en Cristo para las relaciones sexuales bíblicas. De nuevo, relaciones sexuales bíblicas, porque a veces se me olvidan dos apellidos. A veces digo relaciones bíblicas, lo son. A veces digo relaciones sexuales, lo son. Pero queremos las dos cosas: relaciones sexuales bíblicas. ¿Alguna vez usted ha tenido la desafortunada experiencia de comprar algo para armar un escritorio, alguna cuestión, y no leer las instrucciones, y de afán armarlo y quedar mal armado, y luego tener que devolverse a leer las instrucciones porque lo armó mal? Pues algo así pasa con nosotros los seres humanos. Somos diseñados por Dios, ese fue uno de los ejes que tuvimos en esta serie, para que nuestras relaciones sexuales sean conforme a su voluntad, pero no seguimos ese diseño, lo distorsionamos a nuestro antojo
y ahora tenemos que devolvernos a reorganizarlo. Y yo les decía que esa es una forma de, al final de la predicación pasada, de evangelizar. La gente llega porque está sufriendo porque quedaron mal armados o porque están haciendo las cosas mal y están sufriendo por eso. Y nosotros tenemos que devolverlos a decirles, es porque ignoraron el diseño de Dios, pero no pueden restaurar ese diseño si no son redimidos por Cristo, arrepintiéndose de pecados y confiando en Él para su salvación, porque solo de esta manera Dios los adopta como hijos y los lleva ahora no solo a ya oficialmente ser perdonados, sino también a entrar en un proceso de restauración del diseño que le llamamos santificación. La semana pasada quería hacer un énfasis y lo traté de hacer hasta donde pude. Siempre se me olvida algo, se me escapa algo, en la redención de Cristo, liberándonos de la vergüenza del pecado sexual que conlleva temor y culpa. Hoy quiero que veamos que bajo el dominio de Dios, por la fe en Cristo, podemos ser libres del dominio del pecado sexual. Fuimos diseñados para ser dominados o para ser señoreados. Decidimos si nos señorean nuestros propios impulsos carnales y pecaminosos, incluyendo el área sexual, o si nos domina el Señor a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Un dominio vence otro dominio. Somos esclavos de Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado, en este caso el pecado sexual. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo es que en la práctica Dios nos va liberando de la práctica del pecado sexual, valga la redundancia? Los que estuvieron conmigo, han estado conmigo en los devocionales o los que lo ven en diferido luego, saben que pasamos por Primera de Juan y vimos que Primera de Juan dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero después más adelante dice que el que peca no es un hijo de Dios, no ha nacido de Dios. ¿Cómo así? Pues más adelante en ese mismo capítulo habla de que el que practica el pecado, porque todavía podemos caer eventualmente en pecado, pero vamos siendo transformados por el Señor en el proceso de santificación para ser libres de la práctica del pecado. ¿Cómo nos libera Dios de la inmoralidad sexual a los cristianos? Primero, obviamente a través de la fe en Cristo. Primero, dejando claro el dominio esclavizante del pecado sexual. Segundo, determinando el dominio liberador de Él, de Dios, sobre nuestro cuerpo. Y tercero, demandando el dominio nuestro propio, o que nos dominemos para su gloria, huyendo del pecado sexual. Nos deja claro el dominio esclavizante del pecado sexual, determina que sea su dominio el que nos libere y demanda que nos dominemos a nosotros mismos para su gloria. Deja claro, determina, demanda. Esto de dejar claro lo vimos en las dos predicaciones anteriores, incluyendo las dos primeras, aunque hablamos del diseño, ya íbamos anticipando cuán profundamente puede caer en pecado una persona que es llevada por sus impulsos sexuales sin el dominio del Señor. Pero el texto no lo vuelve a tocar. Conmigo vuelva al capítulo 6, versículo 12. Todo, dice la Reina Valera del 60, me es lícito. Todo me está permitido, dice la Reina Valera contemporánea. Puedo hacer lo que quiera, dicen algunas versiones modernas. El pecado sexual nos somete, ahí dice, pero no todo me conviene. Como no nos conviene, la palabra convenir significa no nos beneficia, no nos sirve, no nos es útil realmente para nuestras vidas. Y aquí cuando dice que todo me es permitido lícito, no es igual que cuando aparece en el capítulo 10. Al parecer este es un dicho de la época que Pablo utiliza, del contexto cultural de ellos. Algunos dicen que de la filosofía platónica, que establecía que uno debía dejarse llevar por los sentidos, los impulsos, como yo puse en un reel de la predicación anterior, anticipándome a la del día de hoy, como que si yo tengo deseos de comer, como, y si tengo ganas de tener relaciones sexuales con quien quiera, lo hago y ya.
porque todo lo puedo hacer. No está hablando de lícito en el sentido de que sea legal conforme a la palabra de Dios, sino del pensamiento mundano de que si yo lo puedo hacer, lo hago. ¿Y qué? Usted lo puede hacer, pero ¿le conviene? Usted lo puede hacer, pero ¿le beneficia? Usted lo puede hacer, pero ¿le sirve? Y el dar rienda suelta a los impulsos sexuales en inmoralidad o en pecado sexual, como traducen algunas versiones, no nos conviene, no nos beneficia, no nos hace bien. Solo porque podamos hacerlo no nos es beneficioso. No todo lo que puedo hacer, lo que soy capaz de hacer, me sirve hacerlo. Mire, el versículo 18 profundiza un poco el asunto y nos muestra que el dominio esclavizante del pecado sexual nos afecta el cuerpo más que cualquier otro pecado. Verso 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual o pecado sexual o fornicación peca contra su propio cuerpo. Incluso la palabra que aparece ahí es la palabra que se deriva, una palabra que se deriva de soma, que ya lo tenemos y lo menciono no por hacer alusión al griego, sino porque ya sabemos o hemos escuchado de enfermedades psicosomáticas o somatización, que quiere decir que lo que usted vive en su psiquis, en su ser interior, se manifiesta en su cuerpo. Es por eso que algunas personas, cuando van a presentar un examen en el colegio, en la universidad o una entrevista de trabajo, les da ganas de ir al baño, ¿cierto? Porque no estamos desconectados. No somos, como la filosofía griega lo enseñaba, espíritus esclavizados en un cuerpo. Estamos interconectados en una unidad espíritu-corporal, que sí puede ser separada, pero que funciona de una manera misteriosa, unida. Y lo uno influye en lo otro. Entonces, ¿por qué dice Pablo aquí que todos los demás pecados no tienen que ver con el cuerpo? Pues si yo peco en mi mente, puede repercutir en mi cuerpo, sea como sensación, emoción, o sea como acción, porque al pecar en mi mente decido hacer algo y termino llevándolo a cabo con mi cuerpo. ¿Qué implica esto? Pues la exégesis más correcta del texto no es que los demás pecados no terminen influyendo el cuerpo o la vida física, sino que éste directamente atenta contra el cuerpo y termina influyendo y marcando mucho más el cuerpo que los demás pecados, más que cualquier otro pecado. Yo recuerdo cuando alguien me dijo alguna vez en una sesión de consejería: después de que usted inicie la vida sexual, ya no va a ser igual. Después de que comenzamos a pecar contra nuestro propio cuerpo, iniciando nuestra vida sexual de forma incorrecta, inmoral, pecaminosa, fornicaria, empieza a grabarse en nuestros sentidos, en la piel, en el cuerpo, sensaciones, olores, experiencias, imágenes mentales que nos quedan grabadas. Por eso hemos hablado no solamente del adulterio y la fornicación, hemos hablado de la pornografía, hemos hablado de la masturbación, hemos hablado de gran cantidad de formas, la zoofilia, que algunos incluso culturalmente hablando lo utilizan en chistes hoy en día sobre la costa colombiana y todo lo demás. Son cosas que marcan. Ahí no sé si ustedes lo han visto, yo alguna vez vi una noticia de un hombre estadounidense que tiene bastante edad y aparece en películas de acción, y aparecía en el comercial de un desodorante y era muy reconocido, uno negro, y él decían que él había dicho que por culpa de la pornografía, teniendo toda la posibilidad de desarrollar una vida marital plena, no siendo cristiano, dice que por culpa de eso no podía hacerlo, que le había afectado de muchas formas y de muchas maneras. Quedan tantas impresiones en la mente y en el cuerpo, sensaciones y experiencias, que de verdad el Señor quiere que las evitemos, porque nos afectan grandemente. Hay un dominio esclavizante. Y aunque usted y yo hayamos sido renovados espiritualmente por medio del nuevo nacimiento,
Como el que es nuevo es nuestro espíritu, nuestro ser interior, y aún es viejo o corruptible nuestro cuerpo, y como no se desconectan, este es el misterio, el espíritu del cuerpo, sino hasta no seremos o no dejaremos de estar tentados al pecado, incluso en nuestra mente, por causa de que todavía no tenemos un cuerpo glorioso, no corruptible. Porque esas experiencias vendrán, llegarán, nos las avivará el mundo, el diablo utilizará circunstancias y nosotros mismos a veces en simplemente impulsos carnales remanentes, no permanentes, sino residuales. De vez en cuando llegarán a nuestra vida y nos tentarán a volver atrás. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nunca dejaremos de decir que así como el diablo, el pecado mismo en nuestra vida, que nos ofrece libertad, termina por dominarnos. Nos libera, entre comillas, de la voluntad de Dios, pero nos esclaviza bajo la perjudicable, no conveniente ni beneficiosa esclavitud a lo que nos hace daño a nuestro propio corazón y vida. Dejando claro que el dominio del pecado es esclavizante y no da tregua, no nos va a dejar, va a querer someternos a cada momento, incluso ya siendo cristianos, para que recaigamos. Pero determinando también el Señor el dominio liberador de Él, el dominio liberador divino sobre el cuerpo. Varias cosas vemos aquí. Primero, que Dios destruirá nuestro cuerpo. Segundo, que Dios resucitará nuestro cuerpo. Tercero, que Dios ha unido nuestro cuerpo a Cristo. Y cuarto, que Dios ha tomado posesión de nuestro cuerpo como un templo para el Espíritu Santo. Mire ahí en 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago. Eso también era un dicho de la época, muy probablemente. Y el estómago para los alimentos. ¿Y sabe? La palabra estómago, traducido aquí estómago, vientre en la Reina Valera del 60, es una cavidad, un hueco. Y la figura, espero que me entienda sin malinterpretarme, porque cuando vimos la palabra en Hebreos 13:4, que hablaba del lecho o de la cama, era una palabra que significaba abrir un hueco. Y en este caso, así dicen, como yo en un hueco o en una bolsa perforo y coloco lo que necesito para satisfacer mi necesidad, así como la relación sexual también tiene una metodología física parecida. Entonces también igual hago cuando quiero lo que quiero. Entonces se parecen mucho en cuanto a la acción física, dirían ellos, y dicen: los alimentos son para el estómago para los alimentos. Tengo hambre, lleno el buche. Tengo buche, lo lleno con alimentos. Tengo ganas de relaciones sexuales, lo hago. Aquí pone Pablo: pero Dios destruirá al uno como a los otros. ¿Quiénes son el uno y quiénes son los otros? El cuerpo mío y el cuerpo de los demás. El cuerpo mío y los alimentos que le puse al cuerpo mío. Todo se va a acabar. ¿Sabe? Dios ha determinado cuándo nuestro cuerpo físico, de tal forma como lo tenemos hoy en día, un cuerpo corruptible, terminará destruido. No importa si lo creman o si lo entierran, va a ser destruido. Y los alimentos que tanto atesoramos como deliciosos y atractivos se acabarán. Va a ser todo renovado, tanto los cuerpos que tengamos en la eternidad serán gloriosos como la tierra será nueva. Entonces debemos dejar de esclavizarnos a las cosas que van a pasar. Ese es el concepto. Dios también resucitará nuestro cuerpo. Verso 13, final y 14. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, a Jesucristo, también nos levantará a nosotros con su poder. Qué glorioso, ¿no? Al final, Dios es el dueño de mi cuerpo para destruirlo, el cuerpo corruptible. Y Dios es dueño de mi cuerpo glorioso cuando lo reconstruye, lo restaure, lo resucite, para que ya no tenga la posibilidad de pecar. Él es mi dueño ahora y después. Y el versículo 13 al final, que dice, utilizando la misma lógica del dicho ese, que los alimentos son para el cuerpo, para el vientre y el vientre para los alimentos, utiliza la lógica, dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Es decir, como los alimentos le convienen al estómago para seguir viviendo, nos conviene que el Señor domine nuestro cuerpo, porque así como Él va a darnos vida nueva, eterna, con cuerpos gloriosos,
a estos cuerpos corruptibles, así ahora le conviene que el Señor domine nuestro cuerpo en este momento. Es que no, eso sí, podemos traslaparlo con lo que vimos en el versículo inicial, eso sí, nos conviene. Hay cosas que podemos hacer y no nos convienen, pero lo que sí podemos hacer y que nos conviene es que el Señor domine nuestros cuerpos, porque Él es el dueño nuestro. ¿Se dan cuenta que esto de dominio no se habla mucho en muchas iglesias? Eso suena como muy restrictivo, como así que dominados, queremos ser libres. No hay libertad plena sin estar dominados bajo alguien que nos libere de otro dominio. El único que tiene libertad plena de todos y de todo es Dios. El resto tenemos que estar sometidos y dominados por Él para ser libre de lo que nos hace daño. La libertad es una ilusión que el mundo vende. La libertad por sí sola, que nadie nos diga nada, que nadie nos obligue a nada y que podamos hacer lo que nosotros queramos, nos esclaviza a nuestros propios impulsos. Déjeme poner un ejemplo que alguna vez leí en un libro de consejería. Le preguntaba a un consejero a una mujer que estaba muy ansiosa. Hoy en día es más común ataques de pánico y de ansiedad en medio de una vida estresante. Una mujer que no tenía problemas económicos, tenía la vida solucionada, no tenía problemas físicos, tenía muy buena salud, no tenía problemas relacionales. En ese momento no tenía pareja, pero vivía rodeada de personas que la amaban y vivía con ese tipo de ansiedad y de afanes. Estaba muy enferma y en medio de su consulta el médico le pregunta, el consejero le pregunta luego de que viera al médico, si no le salió nada en los exámenes y si no tiene nada físico, cuénteme cómo es su vida. Y al contarle su vida se dio cuenta que ella, como no tenía ninguna responsabilidad, se la pasaba viajando y lo que ella concebía, disfrutando la vida, viaje tras viaje, actividad tras actividad, labor tras labor, solo para poder disfrutar la vida y el mundo. Y él le dijo, ¿qué tal si para un poquito? A ver si eso es lo que la tiene enferma. Tanto darle gusto a las cosas que usted desea y al cuerpo, vive en un círculo que le produce ansiedad. Mucha actividad en torno a darse satisfacción. ¿Sabe qué le respondió ella? Eso me impactó a mí. ¿Y cómo? ¿Dejar de darme gusto? No, si eso me enferma, de todas formas no me voy a dejar de dar gusto. Me moriré dándome gusto. Me moriré con la barriga llena, pero que deje de comer lo que me gusta, no. ¿Se dan cuenta de que nuestros propios gustos terminan esclavizándonos cuando no estamos dominados por el Señor? Y todavía no son pecaminosos, se vuelven pecaminosos porque aunque no lo sean en la base, reemplazan al dominio de Dios en nuestra vida. Otra cuestión que queda clara en el texto, versículos 15 al 17, es que ahora estamos unidos a Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? Yo me lo imagino diciendo esto a Pablo, de ninguna manera. No me lo imagino diciendo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Era medio santanderiano Pablo. La escritura dice, los dos eran un solo ser, una sola carne. ¿No saben que ese es el principio que se debe aplicar a los que se van a relacionar conyugalmente como marido y mujer por siempre? ¿Por qué lo van a utilizar para una persona que no va a tener una relación íntima, emocional y una vida conjunta de compañerismo conforme a la voluntad de Dios y conforme el diseño matrimonial? ¿Por qué van a utilizar eso? Ese recurso valiosísimo y se lo van a entregar a alguien, y cuando pone la palabra prostituta, Pablo está queriendo enfatizar el daño, o sea, está como con las parábolas de Cristo elevando el asunto hiperbólicamente, llevándolo al extremo. Ay, no, pero yo tampoco si caigo con una persona por ahí que no sea prostituta, no. ¿Cómo se le ocurre? Pues Pablo lo está llevando al extremo, porque la persona que cae conmigo me está llevando al pecado sexual. Incluso algunas versiones bíblicas, me parece no conveniente, pero entiendo el pensamiento aquí, no traducen inmoralidad sexual como esta, o pecado sexual como otras, o fornicación como la Reina Valera al inicio del pasaje, sino traducen el que cae en prostitución, que practica la prostitución, porque tan pecador es
en la prostitución el que se prostituye como el que consume a la persona prostituta. ¿Cómo es que le llaman acá? Hay una palabra técnica. En el medio social nuestro he visto esfuerzos intelectuales dentro de los gobiernos, incluyendo el que tenemos ahorita y los anteriores, para determinar cómo esto daña a la sociedad y tratar de liberar a las mujeres, ya no le llaman prostitutas sino trabajadoras sexuales, y a los hombres, que también los hay prostituyéndose, pero hablan del que consume, que es responsable, así como el que vende robado, roba y vende, también es responsable el que compra al que robó y se lo vendió. Entonces creo que aquí hay una ligadura, es para que entendamos el asunto, para que no digamos, ah no, pero esa gente es terrible. No, yo soy terrible porque estoy participando de ello. Incluso si no llegara a caer con una prostituta como tal, que ese es el problema, por ejemplo, de la pornografía, porque dice, yo nunca hablaría con una prostituta, pero tal vez la que ve en la pantalla es peor que todas las que estén alrededor, las personas que se prostituyen. Entonces, yo nunca, pero tal vez la persona que está promiscua teniendo relaciones sexuales y que tiene relación con el que cae en esa relación promiscua, en esa relación sexual, es más promiscuo y ha tenido más parejas que una prostituta que cobra o un prostituto que cobra por sus servicios sexuales. ¿Me entienden la magnitud de lo que está aquí diciendo Pablo? Lo que está diciendo es, miren que ustedes están unidos a Cristo. ¿Ustedes llevarían a Cristo a un prostíbulo? ¿Y por qué ustedes se van a ello? Suena raro, ¿cierto? Pero quiero que entendamos la fuerza del texto. Estamos no solamente creados por Dios y por eso le pertenecemos, no solamente nuestro cuerpo lo va a destruir Dios cuando Él determinó, sino también lo va a restaurar o resucitar cuando Él venga, cuando Cristo regrese, sino que también estamos unidos a Cristo en cuerpo y alma. Nuestra unión con Cristo es espiritual, pero involucra lo material. Y yo lo puse aquí, Dios ha unido nuestro cuerpo en Cristo con una unión espiritual. También Pablo lo aclara en el versículo siguiente, mira el verso 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Para que no haya ningún pensamiento raro, que alguna persona salga con una secta rara y, ay, nosotros estamos teniendo relaciones sexuales con Dios o con Cristo. Y yo sé que eso suena rarísimo, pero no faltaría la secta que salga a decir eso. Nuestra unión es espiritual con el Señor. Algunos le llaman unión mística. Pero esa unión mística no quiere decir que no involucre el cuerpo. Lo espiritual involucra tanto el cuerpo como lo emocional afecta nuestros comportamientos y nuestra salud. En que estemos unidos por la obra del Espíritu de Dios a Cristo quiere decir que estamos unidos en cuerpo y alma, aunque esa unión sea espiritual. No nuestro cuerpo ahora es de Cristo. De nuevo, usted no llevaría a Cristo, ni yo tampoco, a donde hemos ido o a quienes hemos frecuentado o con quienes hemos caído en pecado sexual. Dios ha tomado posesión de nuestro cuerpo para templo del Espíritu Santo, y esto es más fuerte todavía, este argumento es más duro, ¿no? Santuario, lugar donde habita la presencia misma de Dios de forma continua, ni siquiera eventual, sino constante. Versículo 19, perdón. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Yo había puesto Dios ha poseído nuestro cuerpo, pero lo quité porque poseído suena como algo raro, como posesión demoníaca, ¿no? Lo quité porque cuando puse posesión y le puse en el Word, le puse equivalentes sinónimos, me colocaba endemoniado. Entonces le puse más bien Dios ha tomado posesión, se ha adueñado de nuestro cuerpo para hacerlo templo de su Espíritu Santo. Y esto no es con todas las personas, solo con los creyentes en Cristo. Y este dominio nos debe liberar. Y este es el que nos da la capacidad, recuerden implícitamente que si el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, puede darnos el fruto de su Espíritu, puede transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y darnos la fuerza para rechazar, vencer el pecado sexual, porque Él mora en nosotros. Aquí la figura es esa. Entonces imagínense que aquí se aparece el Señor, se manifiesta providencialmente, podría hacerlo, no vamos a dogmatizarlo de una forma visual.
Yo sé que la mayoría de ustedes no estaría pensando en tener pecados y mucho menos sexuales. Dirían, aquí está el Señor. Vamos a enfocarnos en Él y cuidadito con hacer algo por acá o pensar algo que no sea correcto. Así como le pasó a Isaías en el capítulo 6. ¡Ay de mí, que he visto al Señor! Yo que soy un hombre de labios inmundos, que habito en pueblo de labios inmundos. De una vez uno quiere botar el pecado para donde sea. Pues el Señor habita en ti, creyente, y en mí por su Espíritu Santo. Y no se va cuando pecamos. Según la Biblia, se entristece cuando caemos en pecado, porque le ofendemos, siendo nuestros cuerpos su templo. Esos conceptos, cuando dominan nuestro corazón y nuestra alma, desarrolla la convicción de que no somos nuestros sino del Señor. Y eso es una bomba detonando cuando estamos siendo tentados al pecado sexual. ¡Wow! No puedo. Soy del Señor. Soy templo del Espíritu Santo. Este cuerpo le pertenece. Él lo va a destruir. Él lo va a resucitar. Estoy unido a Cristo. Principios que tienen este texto para darnos solo 2 mandamientos. Entonces entramos a nuestro tercer punto, que es demandando que nos dominemos para la gloria suya, para la gloria de Dios. ¿Y cómo es esto? Huyendo del pecado sexual. Son solo 2 los mandamientos, uno más práctico, otro más general. El primero, Dios nos ordena huir de la inmoralidad sexual, y el segundo nos ordena glorificarlo en el cuerpo. Primera de Corintios 6, 18, solo el inicio. Huyan de la inmoralidad sexual. La vez pasada lo mencioné. Ay, aquí no lo alcancé a colocar. En Génesis, la cita no la puse. La historia, si no estoy mal, es 39. La historia de José huyendo de la mujer de Potifar, de su patrón. No puedo hacerle esto a Dios ni a mi amo Potifar. Le debo respeto a mi amo humano, pero le debo más respeto a mi amo divino, al que es dueño de mi vida y de mi cuerpo. Así que no voy a pecar contra ti. Y eso obra como una orden imperial y que hace que nosotros rechacemos el pecado sexual. En la práctica, solo huyendo del pecado sexual vencemos el pecado sexual. No se nos manda a quedarnos ahí, controlarnos. Quédese ahí, José, quédese ahí. Ya le quitaron un poquito de la ropa, pero quédese, aguante, aguante, aguante. No corra, no corra, no corra. No, tengo que correr, dijo José, porque entiendo yo que por exceso de bondad, de amabilidad, de respeto hacia la mujer de su amo, o por no ser descortés con ella, o simplemente porque ya estaba accediendo. Dijo alguna vez un predicador amigo, usted no sabe si la mujer del amo de José estaba simpática y era atractiva. Puede ser que estuviera cediendo, ya parte de su ropa iba cayendo. Así que él no se podía decir, no, me quedo. Tengo que huir. No hay negociación con el pecado sexual. Recuerden cómo marca. Se debe huir, se debe correr. No hay otra forma. Igual que con la idolatría, que hay una impresión muy fuerte psicológica y psicosomática de la idolatría. Otra orden que está en el Nuevo Testamento de no negociar. Quédese ahí al frente del ídolo. No, si usted fue idólatra, huya de la idolatría. Si usted fue fornicario, pecador sexual, promiscuo, muy fuertemente practicó algún pecado sexual, huya de ella. No se ponga a exponerse. Huya. Y necesitamos ayuda para esto. Voy a decirlo muy claramente porque lo conecto con el texto de la semana anterior, que dijimos que nos escondemos cuando no reconocemos nuestras fallas y no queremos ayuda. Pero quiero establecerlo también puntualmente con algunas cosas claras de lo que la Biblia enseña sobre cómo podemos ser ayudados en la práctica de la santificación en las relaciones sexuales. Necesitamos la ayuda conyugal, la ayuda de la pareja en el matrimonio. Lo vimos mucho la semana pasada. Una hermana me preguntó muy bien pensando en el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 4, porque dice:
Honrosos sean todos el lecho sin mancilla. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y el lecho es el catre o el lugar donde duermen, que implica lo que se hace. Eso se llama metonimia. Usted se toma un vaso de agua, no se toma el vaso, se toma el agua que está dentro del vaso. Entonces lo que bendice Dios no es el lecho, no es la cama, como algunos que le echan aceite ungido o unción de aceite a la cama, no. Lo que unge Dios es lo que se hace en la cama. Y eso implica no solo que teniendo relaciones sexuales voy a evitar el caer con otra persona o de otra manera en inmoralidad sexual, como está en 1 Corintios 7, 1 al 4 y lo mencioné la semana pasada, sino que también implica que la pareja me va a ayudar a descontaminarme de la práctica sexual pecaminosa, porque me va a ayudar a ponerme límites para no pasarlos y violar la voluntad de Dios. Por ejemplo, en un matrimonio puede ayudar la pareja heterosexual, que es lo que la Biblia enseña, a evitar que la persona tenga tendencias a prácticas contra naturaleza. Le ayuda en el hecho íntimo a santificar su relación sexual, no solo por el hecho solo de estar casados, sino por el hecho de ayudar a ejercer una práctica bíblica de su relación sexual. ¿Sí me explico? No quiero ser muy gráfico. Ayuda mucho la práctica misma. Les pongo un ejemplo con otra área para que lo entendamos. Hoy hablábamos de las ilustraciones en la predicación y aquí sí que me ha tocado utilizar ilustraciones para no hablar en lenguaje tan escueto. Uno va al médico para que le quite el dolor de las articulaciones, porque cada que uno mueve la articulación le duele, y adivine qué le manda el médico. Además del ibuprofeno y acetaminofén y hasta tramadol si lo necesita. Usted le duele la articulación cuando la mueve y le manda que la mueva, le manda a hacer ejercicio. Pero cualquier ejercicio, terapias reguladas, controladas, que sean enfocadas en la restauración de la articulación. No que vaya ya a alzar pesas y le duele el codo con todos los kilos que pueda, le acaba de dañar la articulación. Vaya a un proceso terapéutico con una fisioterapeuta o un fisioterapeuta que le enseñe ejercicios regulados que le ayuden a desarrollar y a poco recuperar la movilidad en medio del dolor, con tratamiento adicional, pero en medio de la dificultad para moverla, la tiene que ir moviendo para recuperar la libertad del movimiento. ¿Sí me explico? No podemos huir de la inmoralidad sexual si tenemos sobre todo una pareja, estamos casados, tenemos que ejercitar la sexualidad de forma correcta, y en la medida que lo más la ejercita de forma correcta, más se va drenando de la forma incorrecta, se va limpiando de ella. Es como el agua, que lo ponen muchos ejemplos, vaso lleno de agua amarilla, usted le pone una jarra y a la medida que más le deja caer agua blanca, agua pura, va saliendo el agua amarilla y llega un momento en que solo hay agua blanca porque usted sigue echando agua blanca o agua transparente. Eso es muy importante, pero eso tiene que ser consciente. Eso no puede ser automático. Las parejas deben hablarlo antes de casarse. ¿Y el soltero cómo hace? Que confíe en el Señor y que busque mucho a Dios, y ese es el problema cuando uno da rienda suelta a la inmoralidad sexual antes de casarse, porque no va a tener con quién ejercitarla de manera correcta, entonces va a tener que abstenerse y depender del Señor y pedirle a Dios que le dé una pareja en su momento y en su tiempo. Va a tener que depender del Señor. Ya se han hecho estudios, yo me acuerdo que he leído sobre estudios medicina tradicional china y dicen que de pronto el ejercicio, no estoy bromeando, es en serio, estudios serios, perdón por la redundancia, de medicinas que antes le llamaban alternativas, hoy le llaman integrativas tradicionales, donde al parecer la energía de la cintura para abajo se desfogaba haciendo deportes de la cintura para abajo. Entonces le recomendaban, mucho impulso sexual, vaya juegue fútbol. Pero ya se han hecho estudios más avanzados donde al parecer no es cierto, y de todas formas usted juega mucho, pero sigue con muchas ganas todavía de tener relaciones sexuales. Entonces necesitamos venir al Señor, depender del Señor. Sí sirve, al menos en principio, para cansar el cuerpo y que no lo agobie tanto. Hacer ejercicio es saludable. La persona que está soltera debe ejercitarse para que el cuerpo por lo menos encuentre un descanso. Así no le quite el impulso sexual, al menos no le es tan fuerte porque el cuerpo está cansado y está en un continuo mejoramiento de su funcionamiento. Pero incluso en los casados también la relación sexual funciona como un buen ejercicio. Hay gente que nunca hace ejercicio sino solo cuando está con su pareja en matrimonio. Y gloria a Dios, porque si lo hace con suficiente frecuencia, al menos no se queda pegado en su sentido físico y no se deteriora tanto su salud. Dios diseñó todo también, la ayuda conyugal para
huir del pecado intimando en la relación sexual, pero la ayuda conyugal también para huir de la inmoralidad sexual, orando. 1 Corintios 7:5. Absténganse solamente cuando se vayan a poner a orar. Y esto se pone más complejo porque el primer punto solo me puede ayudar mi pareja, el segundo punto me puede ayudar cualquiera a orar, personas maduras que me puedan ayudar a orar. Y aquí hay un problema: parejas no oran por sus parejas, parejas cristianas no oran con sus parejas, parejas cristianas no solamente no quieren orar, sino que cuando oran no quieren orar por cosas que les son difíciles de orar, por el pecado de sus parejas. Y quitemos el pecado sexual de en medio. Digamos, es que él sigue levantando la voz y a mí me traumatiza cómo levanta la voz y no me gusta que levante la voz. Es una pecaminosidad de su carácter. Yo no voy a orar por ese gritón. Que ore otro, que ore el pastor o que ore un hermano maduro de la iglesia. Pero ese que me vive gritando no voy a orar por él. Ore por él y ore con él para que Dios regule su carácter y ya no la grite más. Digo la porque normalmente es el hombre el que más grita, ¿no? Pero puede ser lo, porque puede ser una mujer gritona también, ¿no? Existen, ¿sí o no? Sobre todo en Santander y norte de Santander. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Puede haber alguien que sea fuerte en su forma de trato. Y pongo ese ejemplo porque en la sexualidad es lo mismo y esto implica un nivel de madurez que no todas las veces se alcanza, ni siquiera a veces en los ministros del evangelio ordenados en las iglesias cristianas. Y existe un problema: solo queremos huir del pecado intimando con nuestra pareja y ni siquiera con conciencia que estamos ayudando al otro, porque ni siquiera oramos por el otro porque nos da incomodidad el pecado del otro. Y aquí viene una verdad de un libro que creo que es el título de un libro sobre matrimonio. Cuando pecadores se casan con otros pecadores, creo que es el título o el tema. El matrimonio es un pecador andando con otro pecador, y si son cristianos, ayudándose a restaurar y a caminar juntos. Y deben orar, y específicamente por esto se debe orar. Y esta es más compleja. Necesitamos ayuda conyugal para huir del pecado con la ayuda de nuestra pareja. Escucha esto: la ayuda de nuestra pareja monitoreando o acompañando, que es lo mismo que ayudando, de parte de Dios, esa restauración del Señor en esa área, sin suplantar a Dios, porque aquí hay dos extremos: el abandono y el suplantamiento de Dios. Abandono mi responsabilidad, la que me dio Dios, y dejo que esa sinvergüenza siga pecando igual, que esa sinvergüenza siga pecando igual. Oro por ella, pero no oro con ella, ni siquiera oro por esa área específica, pero peor aún, no le acompaño en el proceso para decirle: acá puede haber posibilidad de caída, acá no, sino que lo dejo o la dejo que viva y que sea lo que Dios quiera. Qué cristiano tan cristiano. Debe acompañar, monitorear. Ese es un extremo, el abandono, porque no lo hace. Y el otro extremo, cuando lo toma, es el suplantar. Así no, que así tampoco, que usted ya sabe que usted cae, que por qué hace eso, que por qué hace lo otro. Yo voy a estar pendiente, no le voy a quitar los ojos, aquí estoy encima. Se convierte en Dios para la persona. Y esto es un principio de consejería que debe aplicarse entre parejas, y se supone que las parejas nuestras, entre nosotros, deberíamos ser nuestros primeros consejeros. Nuestra pareja debería ser la primera aconsejada por nosotros y nosotros los primeros consejeros de ella. Nosotros no cambiamos a nadie. Necesitamos es que la persona sea cambiada por el Señor. Cuando yo termino suplantando a Dios, ya no abandonando, sino suplantando a Dios en su proceso, yo no voy a estar todo el tiempo con ella, ni voy todo el tiempo a decidir por ella, ni voy todo el tiempo a cubrirla a ella, como Dios sí está todo el tiempo con ella. Yo lo que estoy haciendo es de parte de Dios, para no convertirme en la suplantación de Dios, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo es el suplantador. Y termino sin querer queriendo haciéndole el trabajo al diablo, pero otra vez, pero de nuevo. ¿Y en qué quedamos? Entonces tiene que haber una búsqueda del Señor para que haya un balance, así como el consejero con los aconsejados, prudente, que nunca es igual. Siempre tenemos que estar en continua búsqueda del Señor para ser prudentes, pero no negligentes. No abandonar, pero tampoco obligar. Y confiar en el Señor. Y el problema es que el de acá se desentiende.
Y el de acá se vuelve el dueño. Te hace lo que yo digo. Y lo que pasa con el de acá es que termina haciéndose aborrecer. Y el de acá termina dejándose olvidar. La pareja de en medio, con la actitud de acá dice, me abandonó. Y con la actitud de acá dice, no me deja vivir. Y eso lo vivimos todos los consejeros cristianos. Por eso lo tocamos en consejería. Yo mandé el link de las enseñanzas de consejería de estas 2 últimas semanas para que vean los principios. Y una de las cosas bien grandes que tenemos que establecer, recordar en nuestro corazón, es no tomarnos las cosas personalmente. El de acá se desentiende y no se implica. El de acá se lo toma personal. Otra vez, y estoy hablando, por ejemplo, eso también lo puede hacer igual que la oración, el consejo y el acompañamiento lo puede hacer alguien fuera de la pareja. Pero cuando lo hace la pareja, se lo toma más personal. Otra vez. Y se siente ofendido porque ya no es el problema del otro que estoy tratando de ayudar, sino que es una ofensa contra mí. Y sí, el pecado del otro es una ofensa contra mí. Pero si yo no aprendo a dejar de ofenderme, por ello no voy a poder ayudarlo. Porque el primero ofendido es Dios y necesito es que sienta esa, o que perciba esa relación con Dios y no conmigo, para que luego conmigo sea fluida. El de acá abandonó. El de acá suplantó a Dios. Y el balance es, vamos juntos y de acuerdo a los caracteres, a la forma de ser, irnos acompañando en consejería. Amén o ayayay. Me esforcé en hacerlo lo más claro posible. Necesitamos la ayuda conyugal para huir del pecado sexual intimando, orando y monitoreando sin suplantar a Dios, monitoreando de parte de Dios sin suplantarlo. Pero también esa oración y ese monitoreo lo puede ayudar a hacer otra persona. Y como no somos maduros, también quiero recomendarlo plenamente para mantener un balance maduro, apoyémonos en otras personas fuera de nuestras parejas. Eso especialmente lo tienen que hacer los solteros que no tienen pareja. Pero los casados también lo tenemos que hacer muy frecuentemente, porque muy frecuentemente nuestra pareja no tiene la madurez para ayudarnos o nosotros no tenemos la madurez para ayudar a nuestra pareja. Y aquí es un problema. Casi siempre el de acá, el que abandona, y el de acá, el de que domina, ambos no están siendo aconsejados por nadie fuera de su pareja. Se sienten independientes o se sienten dueños. Y el de acá, el que está sufriendo el pecado, cualquier tipo, sexual o cualquier otro, debe buscar ayuda si su pareja no le ayuda fuera de su pareja. Preferiblemente del mismo sexo, obviamente, por implicaciones lógicas en el caso sexual. Y debemos buscarlo frecuentemente y casi siempre el que no ayuda a su pareja formalmente y constantemente no se deja ayudar de nadie tampoco. Eso es un ciclo repetitivo. Dios al final nos ordena glorificarlo en el cuerpo, no solo en el espíritu, porque todo nuestro ser es suyo. Y antes de que vaya concluyendo, porque este ya es el último punto del último punto, debo devolverme a decir que están solteros, que están noviando, 2 cosas. Y lo he recomendado cuando están noviando. Busquen que sus parejas de novios que se proyectan a casarse sean aconsejados y monitoreados por alguien más de parte de Dios. Si no lo hacen ahorita, no lo van a hacer después de casados. Mentira. Y va a ser un conflicto, porque no se van a dejar. Después de casados, ya uno tiene el negocio completo, ya no quiere hacer nada, no se somete a nada. Genera un patrón antes del matrimonio. Y obviamente, se me olvidó decirlo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, se manda que las que han sido viudas o viudos se vuelvan a casar con tal de que sea en el Señor. Lógicamente debe ser con un cristiano. Les dije la vez pasada, no podemos evitar que una persona cristiana se case o se viva conyugalmente con un no cristiano, porque no podemos obligarlo, pero es que el ideal es que sea un cristiano, como también dice en 2 Corintios 6:14, ya no sobre el matrimonio, sino sobre cualquier unión, que sea en el Señor, porque no tenemos comunión con las tinieblas, porque el cristiano o la cristiana se supone que se va a dejar dominar por el Señor y va a ser una mejor o un mejor consejero. Y va a ayudarme en mi lucha contra el pecado. Y se va a dejar ayudar por mí en su lucha contra el pecado. O como dice Eclesiastés 4, del 9 al 10, hay del solo. Se cae, no hay quien lo levante.
pero si va con otro, este lo levanta. Y eso no se aplica directamente al matrimonio, se aplica a toda relación social, pero especialmente la relación conyugal. Algunos dicen, pero es que para mí era mejor estar soltero, nunca haberme casado. Sí, cómo no. Ha sido beneficiado de muchas cosas y las está renegando y renunciando a ellas. Psicológicamente hablando, lo dijimos, hay estudios, bíblicamente hablando, no es bueno estar solo. No reniegue la compañía, aprovéchela. Y si está solo, sin pareja, busque quien lo monitoree. Dios nos ordena glorificarlo en el cuerpo. Mire el final del capítulo 6. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado. Comprado es redención, por eso el tema es redención en Cristo. Con la sangre de Cristo fuimos comprados. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ordena glorificarlo en el cuerpo y no solo en el espíritu. Yo creo que cuando dicen cuerpo y espíritu es porque Dios está usando al autor para que enfaticemos que no solo le servimos a Dios espiritualmente. Eso hacen muchas sectas y su cuerpo vive lejos de la voluntad de Dios. El comentario bíblico Mundo Hispano va cerrando con este comentario, este versículo. Ningún cristiano puede decir, entre comillas, mi cuerpo, porque ha sido comprado por precio. Es decir, rescatado por la muerte de Cristo. Esto implica claramente que su obligación, la del cristiano, la suya si lo es creyente, la mía si soy creyente, es literalmente glorificar a Dios en su cuerpo, yo diría con su cuerpo. Y esto se logra relacionándose con los demás, tanto social como sexualmente, dentro de los parámetros de relación establecidos en la Biblia. ¿Ven por qué utilicé en la serie de relaciones entre hermanos, en el amor al prójimo, el tema de relaciones sexuales? Porque es parte de nuestras relaciones humanas, lideradas por Dios. Aquí está el comentarista también apuntándolo. Al final del capítulo 7 de este libro, se lo recomiendo para que lo lean, es bueno, lo utilicé como complemento. Al final, en el capítulo 7 en este libro, el capítulo 7 se llama Si el sexo tiene que ver con la adoración, no puede tratarse solo de ti. Dice que el sexo también es para adorar a Dios. También habla de que si el sexo tiene que ver con la relación, no puede ser solo para mí, tengo que pensar en el otro. Pero la adoración implica en ese capítulo estos principios que vimos acá y estas dos órdenes: huya de la fornicación, glorifique a Dios con su cuerpo. Los aborda acá también, o sea que no estoy loco. Está en la Biblia, otros lo han visto también. El libro se llama Sexo en un mundo quebrantado. Cómo Cristo redime lo que el pecado distorsiona. Resumo todo lo que vimos en esta serie. Al final, el arrepentimiento y la fe en Cristo desde la conversión y en la santificación nos libera de la vergüenza, el temor y la culpa por el pecado sexual. Pero el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, huyendo del pecado sexual y glorificando a Dios con nuestro cuerpo, con la ayuda de nuestro cónyuge si lo tenemos, o de hermanos maduros si estamos solteros, nos libra de vivir bajo la esclavitud al pecado sexual con el que habíamos distorsionado el propósito de Dios para nuestra sexualidad. Si quiere llevarse aplicaciones prácticas, llévese estas dos palabras en su mente: huya, glorifique o dé gloria. Huya del pecado sexual, no negocie con él. Glorifique a Dios, busque hacer lo que le agrada a Él con su cuerpo. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. ¿Cuándo tiene que hacer eso? Todo el tiempo. ¿Cómo lo tiene que hacer? Como lo vimos hoy. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque usted no es suyo, es del Señor. Cristo no vino para salvarnos y después de esta vida darnos un estado espiritual eterno. Recuerde, es tan importante el cuerpo para Él que cuando Cristo regrese lo va a resucitar. Nuestros cuerpos, ya Cristo está resucitado, viene y nuestros cuerpos, si estamos muertos, ya resucitarán. Glorifique a Cristo con cuerpo y alma. Él pagó por todo. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra.
No hay una manera mayor, oh Santo Señor, de saber que realmente nuestro entendimiento está creciendo y nuestro amor por ti está aumentando, sino en ver cómo nuestra vida está siendo más dominada por tu señorío. Que tú eres el dueño de nuestra vida, lo decimos mucho, lo cantamos mucho, lo queremos vivir mucho. Cada día más queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos darte gloria de verdad, Señor. Ya vimos que robarte la gloria, querer suplantar tu gloria con lo que el mundo nos muestra idolátricamente que tú creaste, es pecado, pero nos hace daño. Queremos glorificarte viviendo para ti. Ayúdanos, oh Santo Señor, a huir, a saber correr. Ayúdanos a acompañar a otros. Algunos de los que están acá obviamente lo harán con su pareja si la tienen. Ayúdanos a hacerlo, ayuda a que nuestras parejas nos ayuden, pero ayúdanos también a ayudar a otros que en su vida conyugal no están tan respaldados por el proceso en el que van de madurez en Cristo, por sus propias parejas. Así que ayúdanos a respaldarnos mutuamente, y sobre todo a los hermanos que están solos, solteros, sin casarse. Ayúdanos a acompañar ese proceso, Señor. A hacer de tu parte ayudas y no estorbos, ayudas y no jueces, ayudas para que tú juzgues nuestras vidas y no para que nosotros que estamos ayudando juzguemos sus corazones. Ayuda para no estar en la negligencia del abandono y del dejar de lado nuestra responsabilidad de ayudar a nuestro hermano, sino para compadecernos, porque nosotros mismos hemos pecado en muchas áreas, pero Cristo nos ha redimido. Ya no tenemos que andar avergonzados, pero tampoco tenemos que andar esclavizados. Que nadie nunca piense, y que cada vez más se convenza cada cristiano, nadie nunca piense de nuevo que no tiene salida de su pecado, cualquiera que sea, y que cada vez más se convenza de que tú lo estás sacando y llevando a la santidad en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.